¿Dónde está el sepulcro del cual ha nacido el Verbo? Para responder a esta pregunta nos basta con pensar en Platón que al cuerpo del hombre lo llama tumba del alma. Y asimismo basta con recordar que también Platón habla de una especie de resurrección, cuando alude a una vivificación del mundo espiritual en el cuerpo. Lo que Platón llama alma espiritual, Juan lo designa como el Verbo. Y para él Cristo es el Verbo. Platón podría haber dicho, aquel que se espiritualiza ha hecho resucitar algo divino en la tumba de su cuerpo. Y para Juan, lo que aconteció por medio de la vida de Jesús es precisamente esa resurrección. No sorprende, por tanto, que ponga en boca de Jesús estas palabras, yo soy la resurrección. No cabe dudar de que el episodio de Betania fue un despertar en el sentido espiritual. Lázaro se ha convertido en un hombre distinto a como había sido hasta entonces. Resurgió a una vida de la cual el Verbo Eterno pudo decir, yo soy esa vida. Así pues, ¿qué es lo que ha sucedido con Lázaro? El Espíritu ha cobrado vida dentro de él, y él se ha hecho partícipe de esa vida que es eterna. Bastará expresar su experiencia con las palabras de aquellos que fueron iniciados en los misterios, y el significado se desvelará inmediatamente. ¿Qué dice Plutarco acerca de la finalidad de los misterios? Que debían servir para desligar el alma de la vida corporal y unirla con los dioses. He aquí cómo describe Schelling las sensaciones de un iniciado. Comillas. Gracias a la unción recibida, el iniciado se torna en el eslabón de la cadena mágica. Se convierte él mismo en un cabiro y es admitido en una indestructible asociación y, como dirían las antiguas inscripciones, afiliado a los ejércitos de los dioses superiores. Cierra comillas. Schelling, sobre las divinidades de los samotracios. Y el cambio radical que se producía en la vida del hombre que había recibido la iniciación no acaba de describirlo de una manera más significativa que como lo expresan las palabras de Edesio a su discípulo, el emperador Constantino. Comillas. Cuando un día tomes parte de los misterios, te sentirás avergonzado por haber nacido solamente como hombre. Cierra comillas. Henchida nuestra alma de tales sentimientos, lograremos la perspectiva correcta con respecto al acontecimiento ocurrido en Betania. Percibiremos entonces algo muy especial al leer las narraciones de San Juan. Surge en nosotros una seguridad que ninguna interpretación lógica ni explicación racionalista puede proporcionar. Ante nosotros tenemos un misterio, en el verdadero sentido de la palabra. El Verbo Eterno ha entrado en Lázaro. Dicho en el lenguaje de los misterios, éste se ha convertido en un iniciado. Y el hecho que se nos ha narrado tiene que ser una iniciación. Imaginémonos ahora todo este proceso como una iniciación. Lázaro es amado por Jesús. San Juan 11:36. Esto no puede ser considerado como un cariño ordinario. Iría en contra del sentido del Evangelio de San Juan, en el cual Jesús es el Verbo. Jesús ama a Lázaro porque le ha hallado maduro para que el Verbo nazca en él. Existían relaciones entre Jesús y la familia de Betania. Esto quiere simplemente decir que Jesús había dispuesto todo en esta familia para el gran último acto del drama, la resurrección de Lázaro. Este es discípulo de Jesús. Es un discípulo tal que Jesús puede tener la certeza de que en él algún día podrá llevarse a cabo la resurrección. El acto final de un drama iniciático consistía en una acción simbólica que hacía que se manifestase lo espiritual. El hombre no solo debía comprender las palabras muere y sé, sino que él mismo tenía que cumplirlas mediante un acto a la vez espiritual y real. Debía dejar de lado su parte terrenal, de la cual su ser superior, en el sentido de los misterios, había de avergonzarse. El hombre terrenal tenía que morir con una muerte real simbólica. La entrada de su cuerpo en un sueño letárgico por espacio de 3 días representaba, en comparación con la grandeza de la transformación que estaba ocurriendo dentro de él, un mero proceso externo al que correspondía uno interior espiritual de una importancia infinita. No obstante, este mismo acto externo era una vivencia que dividía la vida del adepto en dos partes, proceso incomprensible para quien no ha conocido su contenido superior. Tratemos de dar una idea aproximada de ello por medio de una comparación.
El argumento de Hamlet de Shakespeare puede ser resumido en unas cuantas palabras. Cualquiera que asimile estas puede decir que en cierto sentido conoce el contenido de Hamlet. Y lógicamente así es. Pero quien haya dejado que toda la riqueza de la dramaturgia de Shakespeare ejerza su efecto sobre él, conocerá a Hamlet de una manera bien distinta. Por su alma habrá atravesado un contenido vital que nunca podrá ser sustituido por una mera descripción. Para él, la idea de Hamlet se ha convertido en una vivencia artística personal. Un proceso parecido, pero en un plano superior, se desarrolla en el hombre. Me perdí por aquí. Se desarrolla en el hombre a través de un rito mágico y cargado de significación que va unido a la iniciación. El misto vive en forma de imágenes las experiencias que hace suyas en espíritu. La expresión en forma de imágenes build-up significa aquí que un hecho exterior se desarrolló en la realidad física, pero que como tal es sin embargo solo imagen. No se trata de una imagen desprovista de realidad, sino de una imagen real. El cuerpo terrenal ha estado muerto durante 3 días. La nueva vida ha surgido de la muerte. Ha sobrevivido a la muerte. El hombre ha cobrado confianza en la nueva vida. Esto es lo que aconteció a Lázaro. Jesús le había preparado para el despertar. Su enfermedad era al mismo tiempo real y simbólica. Era una iniciación que conducía, al cabo de 3 días, a la vida auténticamente nueva. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, inquietud, no les dé pena preguntar, o continuamos. Es interesante como observar ese proceso de tres, siempre en, por ejemplo, digamos esos 3 días, ¿no? Ahorita me acuerdo pues que también al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, o sea, también así mismo el Cristo, ¿no? Tuvo como ese proceso. Entonces estaba pensando como en ese dato del por qué es al tercer día, que sucede un cambio. Sí, sí, así es. Está relacionado a la muerte en la cruz, esos 3 días, con los misterios antiguos, con la forma de iniciarse antigua, claro, está relacionadísimo. Muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario o inquietud, o continuamos. Esto siempre se hacía, Santi, en secreto, ¿no? Era misterios, pero Lázaro, como que todo el mundo se dio cuenta que se murió, ¿no? Lo iban a enterrar y todo. Por eso es que luego decían que Cristo estaba revelando los secretos y ahí empezaron a hacer los planes para matarlo, ¿no? Y te quería preguntar, el pedacito de Hamlet que me perdí ahí, ¿no? Si se puede volver a leer o explicarlo. Gracias. Vale, sí, sí, claro, Kate. Por supuesto, con lo primero que dijiste, sí es correcto. Por esa razón, los judíos, o ¿cómo se llaman? Los del Sanedrín querían matarlo, ¿no? Porque ellos tenían una escuela de misterios judía, digámoslo así, y sabían que estaba revelando misterios, y eso era secreto, y estaba prohibido, so pena de muerte. Entonces ellos estaban cumpliendo lo que por políticas ellos habían hecho por mucho tiempo, ¿no? Con respecto a la de Hamlet, pues yo lo vi como una especie de explicación de la imagen de Hamlet,
que el que lo escribe tiene cierto sentido, Shakespeare, ¿no? Y en medio de eso hay unas imágenes espirituales, y el que entiende el lenguaje espiritual entiende mejor la obra. Más o menos equivalente a decir, Kate, nosotros cuando leemos ahora, por decir algo, un libro de Carlos Castaneda que cuando lo hubiéramos leído por primera vez. Ahora nosotros tenemos más conocimiento de las cosas espirituales y podemos entender mejor ciertas cosas. Es algo así equivalente, Kate. Pero si quieres, vuelvo a leer el principio del párrafo. Tú me dirás. Ah, no, no era eso. Es que me distraje en ese momentico y quería como saber qué era lo que decía. Gracias. Vale, muy bien. De hecho, muchas fábulas de los escritores buenos, ¿no? Sobre todo los griegos clásicos, son imágenes espirituales. Que si digamos una persona de nuestro tiempo adulta y que quisiera darle sentido razonal o lógico a eso, estaría muy equivocado porque interpretaría todas esas imágenes materialmente. En cambio, dice Steiner que un niño, por todavía no estar tan contaminado del mundo material y además por tener latente todavía su estado, digamos, de conexión con el mundo espiritual, esas imágenes le queda guardada en el subconsciente o en su interior, para no decir subconsciente, y eso germinará después como fruto espiritual, porque el niño en el interior esas imágenes le quedan y van a dar fruto. Pero digamos, si ese niño no le dijeron ningún cuento o ninguna fábula, cuando grande lo va a leer, no va a recibir el mismo fruto espiritual. Esa es como la idea, Kate. Listo. Gracias. Ok, muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Yo creo que continuemos, Santi. Vale, muy bien. Lázaro estaba maduro para pasar por esta experiencia. Se envuelve en la túnica de los mistos. Se encierra en un estado como falto de vida que es a la vez una muerte simbólica. Cuando Jesús llegó, se habían cumplido los 3 días. Entonces quitaron la piedra del lugar donde yacía el difunto. Pero Jesús levantó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. San Juan 11:41. El Padre había escuchado a Jesús ya que Lázaro había llegado al acto final del gran drama del conocimiento. Había reconocido cómo se llega a la resurrección. Una iniciación en los misterios había sido consumada. Una iniciación tal como se había entendido siempre a lo largo de toda la antigüedad, y en la que en esta ocasión Jesús había actuado como iniciador. Es así como siempre se había imaginado la unión con lo divino. Jesús hizo en Lázaro, y conforme al sentido de las más antiguas tradiciones, el gran milagro de la transformación de la vida. Con ello el cristianismo se religa a los misterios. Lázaro, por la acción del propio Cristo Jesús, se convirtió en un iniciado, gracias a lo cual pudo elevarse a los mundos superiores. Él fue así el primer iniciado cristiano, iniciado por el mismo Cristo Jesús. Por virtud de su iniciación fue capaz de darse cuenta de que el Verbo, cuya vida había despertado en él, estaba personificado en Cristo Jesús, y que por consiguiente la misma fuerza que se ha manifestado espiritualmente en su interior aparecería físicamente ante él en la personalidad de su resucitador. Desde este punto de vista son significativas las palabras de Jesús. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo que he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. San Juan 11:42. Esto quiere decir que se trata de hacer manifiesto que el Hijo del Padre vive en Jesús, de tal forma que, si Él despierta su propio ser en el hombre, éste se convierte en un misto. Jesús afirma así que el sentido de la vida se hallaba oculto en los misterios y que éstos eran el camino para acceder a Él. Él es el Verbo vivo.
En él se hizo persona lo que había constituido una antiquísima tradición. Y así el evangelista se permite expresarlo diciendo, el verbo se hizo carne. Y puede ver en Jesús mismo un misterio encarnado, razón por la cual el Evangelio de San Juan constituye un misterio. Para leerlo correctamente debemos tener presente que en él los hechos son sólo espirituales. Si lo hubiera escrito un antiguo sacerdote, habría relatado un rito tradicional. Para Juan este rito se convierte en persona. Se ha convertido en la vida de Jesús. Si un moderno investigador de los misterios tan eminente como Burckhardt dice en su obra La época de Constantino que los misterios son algo sobre lo que jamás se hará la luz, ello es debido a que Burckhardt no ha sabido encontrar el camino que conduce a dicha luz. Tomemos el Evangelio de San Juan y descubramos en él, en una realidad a la vez física y simbólica, el drama del conocimiento que representaban los antiguos y habremos así enfocado la mirada hacia el misterio. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario o continuamos. Sí, me parece interesante que ahí habla que es el primer iniciado del Cristo, ¿no? Pero entonces, uniendo lo del texto de la semana pasada, el primer iniciado del Cristo se inició bajo la modalidad antigua, ¿no? No sé si lo tenga bien entendido, Pri. No, así es, tal cual como tú lo dices. El primer iniciado de Cristo, o sea que Cristo mismo inició, fue Lázaro, por supuesto, pero fue iniciado de la manera antigua. Correcto, así es. Yo podría decir, sin estar muy seguro, porque pues hay cosas que son esotéricas, pero siguiendo la tradición bíblica, el primer iniciado a la manera después de Cristo, o sea, a la manera nueva, y siendo también por Cristo, creo que es San Pablo. Pueden haber otros, pero no esotéricamente, ¿no? Entonces, sí, Pri, así como tú lo dices, así es, está bien comprendido y esa es una de las cosas más importantes, darse cuenta que los misterios antiguos se hacían la iniciación antigua, que era muy complicada, debe haber alguien que cuidase y preparase al misto o al iniciando por 3 días casi muerto. Eso es muy complicado, porque no todas las personas tendrían acceso a eso, no habría ni tiempo ni espacio para hacerlo. En cambio, gracias a la muerte de Cristo, eso se cambió la nueva forma de iniciación, que es con una buena voluntad, teniendo verdadera fe en Cristo, es que se hace. Sí, muy bien. No sé si alguien tenga algún otro comentario o pregunta. O continuamos. ¿Continuamos? Vale, muy bien. En las palabras Lázaro sal, podemos reconocer la llamada con la que los sacerdotes iniciadores egipcios llamaban a la vida cotidiana a aquellos que alejándose del mundo para morir a las cosas terrenales y adquirir la certeza de la realidad de lo eterno, se sometían a los ascéticos procesos de la iniciación. Con ello Jesús había revelado el secreto de los misterios. Se comprende, por tanto, que los judíos no pudieran de ningún modo dejar impune un acto semejante, al igual que los griegos habrían castigado a Esquilo si éste efectivamente hubiera traicionado los secretos de los misterios. El propósito de Jesús en la iniciación de Lázaro era mostrar ante el pueblo que le rodeaba la evidencia de un hecho que, según la tradición de la antigua sabiduría sacerdotal, solo podía tener lugar en lo más recóndito de los misterios. La iniciación de Lázaro había de ser una preparación que hiciese posible la comprensión del misterio de Gólgota. Con anterioridad solamente los que veían, esto es, los que eran iniciados, podían conocer algo de lo que acontecía en la iniciación. A partir de entonces sería posible adquirir una certeza respecto a los secretos de los mundos superiores, y por parte de aquellos que creían aunque no hubieran visto. Bueno, ya que acabó el capítulo, no sé si tiene algún comentario al respecto o empezamos con este capítulo del Apocalipsis de San Juan. Ustedes dirán.
Uy, no, ese me da miedo. Sí, ¿cierto? Complicado. Complicado y complejo. Mm. Des- No, pero chévere, chévere la explicación de Lázaro, ¿no? Siempre lo habíamos hablado, pero creo que hasta ahora no lo habíamos leído. Muy, muy interesante. en efecto, es muy interesante. Se revelan muchas cosas. Y se puede entender allí que los milagros que hizo Cristo eran en el mundo espiritual. No hay que verlos como algo obra material porque entonces estaría siendo magia negra, ¿no? Esta resurrección no violó la ley de la muerte y la vida del mundo material, simplemente hizo el proceso de iniciación, que había que dejar a la persona como casi 3 días sin el cuerpo etérico junto al cuerpo físico. Pero no del todo, porque si no lo mataba, ¿no? Y ese es un proceso muy difícil y complicado. Y no está violando las leyes de la vida y la muerte, del mundo orgánico. Y ahí me causa curiosidad que supongo que los que iniciaban tenían que estar ahí al lado del iniciado, ¿no? El que estaban en ese proceso de iniciación. Cristo estaba lejos, pero pues seguramente en el mundo espiritual sí estaba ahí al lado de él, pues poniéndole cuidado o algo así. En efecto, así es. Incluso a veces era complicado, necesitaban varios maestros ahí pegados al iniciando. Con Cristo es diferente, porque Cristo era Cristo. Sabía cómo eran las cosas. Hay un fenómeno médico que también demuestra un poco cómo se puede separar un poco el cuerpo físico del cuerpo etérico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno está durmiendo sobre un mismo lado o sobre el codo o sobre el hombro y uno se levanta y uno no siente los dedos, no sé si les han pasado. Eso ahí hay un poquito de separación del cuerpo físico con el cuerpo vital de ese área. Entonces me imagino que así es como intentaban pues separar, pero imagínate por 3 días separar el cuerpo físico del cuerpo etérico, tenía que ser un arte muy, muy duro, ¿no? En efecto. En efecto, porque la zona en que está separada se empieza a descomponer, ¿no? Por las mismas leyes de la vida orgánica, ¿no? Eh, tienen que, yo creo que esos iniciados debían dejar con cuerpo etérico algunos órganos principales, el cerebro y el corazón al menos. Lo demás yo creo que sí lo dejaban desconectado del cuerpo etérico, del cuerpo físico. Si no, sería muy difícil volverlo a la vida normal, ¿no? Si uno lo ve, por ejemplo, para recordar, para tener en cuenta, uno lo ve en tanto en enfermedades crónicas, por ejemplo, en los pacientes oncológicos, uno ve que comienzan con frío distal, o sea, en las puntas de las manos y las puntas de los pies. Eso ahí también tiene, o uno ve, por ejemplo, la diabetes, que es que dejan de sentir el dedo gordo del pie, o sea, la parte más distal. Entonces, ya con el tiempo, cuando no se controla, digamos, esa actividad como tal, esa separación como tal del cuerpo vital del cuerpo físico, pues ahí evidentemente lo que decías, Pri, pues se pudre el dedo. Entonces ahí genera necrosis, eso se llama necrosis en medicina. Entonces ahí también se demuestra como cuando se separa el cuerpo vital del cuerpo físico ocurren estos fenómenos. Mm. Sí, sí, así es. De hecho, no me acuerdo bien, de pronto ustedes se acuerdan más que yo. En el Evangelio de San Juan, creo que dice que olía feo ya un poquito porque estaba descomponiendo, ¿cierto? ¿O no? ¿O es imaginación mía? Sí, la hermana es lo que le dice, ¿no? Que dice que ya olía feo. Exacto. Entonces ahí se demuestra Ujú. que sí había realmente una separación del cuerpo etérico del físico en algunos de sus órganos. Increíble. Bueno, muy bien. ¿Nos arriesgamos a leer un poquito del Apocalipsis de San Juan o no? O mejor no, mejor dormir felices. Sí, Bueno, evidentemente este capitulito, yo lo he leído antes y es muy interesante. No tiene nada que ver con cosas malas,
mientras que el ciclo de conferencias de Steiner del Apocalipsis sí dice profecías que uno no quisiera escuchar. Entonces, sí, este se podemos leer sin problema. Ujú, hagámosle. Bueno, listo, entonces vamos a empezar. ¿Quién me colabora con el texto? Yo leo, Pri. Muchas gracias. Bueno, el Apocalipsis de San Juan. Al final del Nuevo Testamento se encuentra un sorprendente documento, el Apocalipsis, revelación oculta de San Juan. Basta con leer las primeras palabras para intuir el carácter misterioso del relato, la revelación de Jesucristo que Dios le concedió para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder dentro de poco tiempo, y la envió en forma de signos por medio de su ángel a Juan, su siervo. 1:1. Lo que en el Apocalipsis se revela es enviado en forma de signos. Por tanto, las palabras no deben ser tomadas en su sentido literal, sino que hay que buscar en ellas un significado más profundo, del cual las palabras son solo símbolos, signos. Pero hay muchas más cosas que nos dan a entender que existe un sentido oculto en el Apocalipsis. San Juan se dirige a las 7 iglesias de Asia. Con ello no puede haber querido referirse a 7 iglesias reales de una realidad sensible, ya que el 7 es el número sagrado de significado simbólico que ha sido escogido precisamente por ese sentido simbólico. El número real de las iglesias de Asia era diferente. También es indicio de algo misterioso en el modo en que San Juan accede a la revelación. 2 puntos. Estaba en espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Se trata pues de una revelación recibida por Juan en el mundo espiritual, y se trata de la revelación de Jesucristo. Encubierto bajo un sentido oculto, aparece lo que por Cristo Jesús fue revelado al mundo. Hemos pues de buscar en las enseñanzas de Cristo dicho secreto. Esta revelación tiene la misma relación con el cristianismo ordinario que la revelación de los misterios con la religión popular en los tiempos precristianos. De ahí que aparezca justificado el intento de tratar el Apocalipsis como un misterio. El Apocalipsis se dirige a 7 iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Basta con tomar al azar uno solo de los mensajes para comprender el sentido. En el primero se dice, 2 puntos, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia en el sufrimiento, que no quieres ayudar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste su engaño. Y tienes perseverancia y has basado tu trabajo en mi nombre sin desfallecer. Pero yo exijo de ti que alcances tu más sublime amor. Considera pues de donde has caído, arrepiéntete y realiza los actos más sublimes. Si no, iré donde tú y cambiaré de lugar tu candelabro si no te arrepientes.
Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. 2:1-7. Este es el mensaje dirigido al ángel de la primera iglesia. El ángel a quien debemos interpretar como el espíritu de la iglesia se encuentra sobre el camino indicado por el cristianismo. Es capaz de distinguir de entre los que confiesan el cristianismo los falsos de los verdaderos. Desea ser cristiano y ha basado su trabajo en el nombre de Cristo, pero se exige de él que no se deje poner obstáculos en su camino hacia el amor más sublime por errores de ningún tipo. Se le hace ver el riesgo de que, a causa de tales errores, pueda seguir una dirección equivocada. El camino para alcanzar lo divino ha sido marcado por Cristo Jesús. Para seguir adelante conforme al impulso, primero es necesaria la perseverancia. También es posible que demasiado pronto uno crea haber comprendido el sentido correcto. Esto sucede ahí me perdí. Perseverancia. Esto sucede cuando al principio uno se deja conducir por Cristo durante un trecho del camino y luego abandona esta guía por haberse hecho falsas ilusiones acerca de ella. Muchas gracias, Pri. Listo, primo. Muy interesante esto que leyó Andrés. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta o continuamos. O sea, este ángel viene siendo como el ángel del impulso crístico. A ver. O no sé, pues como el camino del Cristo como tal. A ver, ¿qué digo? El impulso de Cristo son muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso tengo que meditarlo un poquito. Eh, yo creo que es como la forma en que una persona ordinaria, pues bueno, entre comillas ordinaria, debería iniciarse, ¿no? Me parece que cada iglesia tiene sus como requisitos o sus políticas de conducta, ¿no? De todas maneras, Steiner más adelante lo aclara y no que no me acuerdo. ¿Listo, Pri? Listo, gracias. Ok, muy buena pregunta. ¿Alguien más tenga algún comentario, inquietud o continuamos? Santi, es que ahí plantean acerca de la perseverancia, ¿sí? Uno dice que hay que ser perseverante. Ahí dice que uno en algún momento puede comprender de que está en lo correcto, que demasiado pronto uno pueda comprender de que está ya bien. Y eso hace que uno pues dice como recaer, ¿no es? Sí, así dice, y es correcto. Es una advertencia. Cuando no se es perseverante, es decir, uno está perseverando en el trabajo pues espiritual, en todos estos esfuerzos y esto, a eso se refiere, ¿sí o no? La clave es la perseverancia. Si deja de perseverar, si cree que ya alcanzó, es porque ya cayó en las manos del tentador. Del tentador. Ajá, de hecho, de pronto ustedes me corrigen o me agregan, porque no me acuerdo bien las palabras más o menos. Cuando don Juan le dice a Carlos Castaneda que el camino del, digamos, del guerrero, del nahual, de buscar la perfección es muy difícil, ¿no? Que posiblemente no lo alcance, pero lo intentan. O sea, siempre perseveran y saben que no han llegado a ser perfectos. Entonces no sé si alguien me quiere complementar Sí, eso o no sé.
Sí, estaba pensando lo mismo, exactamente lo mismo, que ahí don Juan le dice que el camino del guerrero es el que, o sea, el guerrero va siguiendo el camino, lo va siguiendo pensando en que va a llegar a una meta, pero también sabiendo que no va a llegar. O sea, pensando que muy probablemente muera tratando de buscar la meta, pero lo importante no es la meta como tal, sino el camino del guerrero. Entonces, por ejemplo, también me acuerdo de una frase que, ahorita no me acuerdo el autor, pero dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Entonces también me acuerdo de esa partecita. Antonio Machado, sí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Sí, esa es la idea. O sea, uno no puede dar por hecho de que ya se volvió perfecto, ya terminó, ya se volvió más sabio, ¿no? Porque cayó en un engaño. Entonces la clave es siempre perseverar, ¿vale? Y nunca dar por terminado la misión, pues. Muy bien. Lo que dije hace un minuto, ¿lo escucharon o no? Es que no se me di cuenta y lo tenía el micrófono apagado prendido. Sí, Santi, yo escuché. Vale, vale, perfecto. Es que como aquí haces un clic y no me di cuenta. Bueno, entonces va a continuar. ¿O quieren que dejemos allí? Ustedes me dirán. Porque también hemos leído mucho, entonces no sé si hay mucha información para el subconsciente, no sé. Como quieran, si quieren, le damos otro parrafito a ver qué más dicen. Vale, muy bien, continuamos. Sí, yo creo que otro pedacito podemos. Perfecto. En ese caso, Pero mira que ahí sí te está sonando entrecortado. ok, ok, ok. Cuando se escucha entrecortado me dicen, yo repito, ¿listo? Bueno, vuelvo a empezar. En ese caso, vuelve a recaer en el nivel inferior del humano, desviándose del amor sublime. El conocimiento ligado a los sentidos y al intelecto, cuando se eleva a una esfera superior, puede, espiritualizándose y divinizándose, convertirse en verdadera sabiduría. Si no logra esta superación, permanecerá en el mundo de lo perecedero. Cristo Jesús ha señalado el sendero que conduce a lo eterno. El conocimiento tiene que seguir con inalcanzable perseverancia ese camino, que le lleva a una divinización. Ha de seguir con amor aquellas huellas que lo transformarán en sabiduría. Los nicolaitas fueron una secta que se tomó el cristianismo como con demasiada ligereza. Solamente veían una cosa, que Cristo es el Verbo divino, la eterna sabiduría que se hizo hombre. De ahí dedujeron que la sabiduría humana es el Verbo divino, con lo cual bastaría con acumular conocimientos humanos para lograr realizar lo divino en el mundo. Pero el sentido de la sabiduría cristiana no puede ser interpretado de esa forma. El saber, que al principio es solo sabiduría humana, es tan perecedero como cualquier otra cosa, mientras no sea transmutado en sabiduría divina. Tú no eres así, dice el espíritu al ángel de Efeso. No solo te has limitado a la sabiduría humana, has perseguido en constancia el sendero del cristianismo. Pero no debes pensar que para alcanzar la meta no sea necesario el amor más sublime. Para ello es preciso un amor tal que supere con creces a todo amor, a cualquier otra cosa. Solamente un amor de esta naturaleza ha de ser considerado el amor más sublime. El camino hacia la divinidad es infinito y es necesario comprender que alcanzar el primer peldaño solo puede significar la preparación para ascender a peldaños cada vez más altos. Así, el primero de los mensajes nos muestra cómo deben interpretarse estos, es decir, que de modo análogo puede ser hallado el significado de los demás. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, inquietud. Continuamos o dejamos ahí.
Nos dejaste pensando, Santi. No, significa que hay mucha información. Pues si quieren dejemos allí y pasado mañana continuamos, ¿les parece? Listo, ¿sí? Listo, Brin. Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias por participar. Gracias, A Santi. ustedes. Feliz noche. Bueno, Chao. feliz noche. Chao. Que estén bien.